Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo tema que seguramente les va a encantar. Yo soy tu nombre del canal y como siempre, estoy súper emocionada de compartir este nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una dupla que ha generado pasiones y especulaciones, pero sobre todo, muchísima admiración. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, o como muchos los conocen, el increíble dúo de Erkenzikuş. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes en la serie, ni de sus actuaciones, sino de algo mucho más íntimo y personal, un apodo secreto, un nombre cariñoso que Can Yaman le habría dado a Demet y que, créanme, les va a derretir el corazón. ¿Intrigados? Yo lo estoy aún más. Porque este tipo de revelaciones son las que nos hacen sentir más cerca de nuestros ídolos, ¿verdad? Nos permiten ver más allá del brillo y el glamour, y descubrir esos pequeños detalles que hacen que estas figuras sean tan humanas como nosotros. Así que si son tan fans como yo de esta pareja, si han seguido sus carreras y han suspirado con sus escenas en pantalla, o simplemente sienten curiosidad por descubrir este secreto, entonces este es su vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Antes de comenzar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y a que nos dejen un like si les gusta el contenido. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando más y más para ustedes, así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar este misterio. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş fue algo que traspasó la pantalla. Su relación en la serie era tan creíble, tan llena de chispas, que muchos de sus fans, incluyéndome, empezamos a soñar con que ese amor también existiera en la vida real. Y aunque ambos han sido muy herméticos con respecto a su relación personal, lo cierto es que las especulaciones nunca han cesado. Y en medio de esta ola de rumores y anhelos, surgió la información de que Can Yaman le habría puesto un apodo muy especial a Demet. Un apodo que, al parecer, solo él utilizaba y que era una muestra de la conexión tan profunda que compartían. ¿Quieren saber cuál es? Prepárense porque aquí viene la bomba. El apodo secreto, ese nombre cariñoso que Can Yaman le habría puesto a Demet Özdemir es, prepárense para esta. Kuzum. Sí, señores y señoras, Kuzum, ¿qué significa esto? Bueno, en turco kuş significa pájaro, y Kuzum es una forma muy tierna de decir mi pajarito o mi avecita, ¿a que es absolutamente adorable? Ahora piensen por un momento en el contexto de Erkenzikuş, que literalmente significa pájaro madrugador. Es como si Can Yaman, al llamar a Demet Kuzum, estuviera haciendo un guiño a la serie, pero también expresando un afecto muy profundo y personal hacia ella. Es un apodo que destila cariño, protección y una conexión que va más allá de lo profesional. Imagínense la escena, Can Yaman, ese hombre de porte imponente, esa figura que parece sacada de un cuento de hadas, llamando a Demet, esa mujer encantadora, esa estrella con una sonrisa que ilumina cualquier lugar, mi pajarito. Es simplemente perfecto. Es una demostración de cómo los apodos, esas palabras especiales que solo comparten las personas que se quieren, pueden revelar tanto sobre una relación. Kuzum no es solo un nombre, es un universo de emociones encapsulado en una sola palabra. Es un recordatorio de la conexión única y especial que estos dos actores compartían, al menos en aquel momento. Y aunque no sabemos si siguen llamándose así en la actualidad, el hecho de que este apodo haya salido a la luz, nos permite soñar con ese mundo de intimidad y ternura que existía detrás de cámaras. Pero, ¿cómo sabemos que este apodo es real? Bueno, como suele suceder en estos casos, la información no ha sido confirmada directamente por ellos ni por sus representantes. La noticia se filtró a través de algunas fuentes cercanas al equipo de producción de Erkenzikuş y de otros medios turcos especializados en noticias del espectáculo. Según estas fuentes, Can Yaman era muy cariñoso con Demet en el set de grabación y utilizaba este apodo con frecuencia, especialmente en momentos de complicidad o cuando intentaba animarla después de una jornada agotadora. Además, se dice que algunos de sus compañeros de trabajo también llegaron a escuchar el apodo, lo que le dio mayor veracidad a la historia. Por supuesto, como en toda historia que se difunde a través de rumores, siempre hay que mantener un margen de cautela. No podemos dar por sentado que todo lo que se dice es completamente cierto. Pero considerando la química innegable que existía entre Can y Demet, y el tono cariñoso con el que se dirigían el uno al otro en entrevistas y events
No resulta tan descabellado creer que este apodo secreto sea una realidad. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, al igual que en muchos otros países, los apodos son una forma muy común de expresar cariño y cercanía. Así que el hecho de que Can haya elegido un apodo tan dulce y tierno como Kusum para Demet, no sería para nada extraño, sino más bien, algo muy natural y propio de su cultura. Y es que si hay algo que ha caracterizado a la relación entre Can y Demet, es la discreción. A pesar de la enorme expectación que generaban, ambos han tratado de mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. No han sido muy dados a hacer declaraciones públicas sobre su relación y han preferido mantener un perfil bajo. Quizás esa sea una de las razones por las que este apodo secreto ha generado tanta fascinación. Es como si fuera un pequeño vistazo a su mundo privado, a ese espacio de intimidad que han tratado de proteger del ojo público. Y en cierto modo, esto hace que la historia sea aún más interesante y cautivadora. Además del apodo Kusum, han existido otras muestras de afecto que han alimentado los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet. Por ejemplo, sus miradas cómplices durante las entrevistas, sus sonrisas nerviosas al estar juntos en eventos públicos, sus gestos de cariño fuera de cámaras. Todo esto ha sido interpretado por muchos como señales de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y es que cuando la química entre dos personas es tan fuerte, es muy difícil ocultarlo, incluso para los actores más profesionales y experimentados. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que ambos son personas muy públicas y por lo tanto, sus interacciones son analizadas con lupa. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier mirada, puede ser interpretada de 1000 maneras distintas. Y es muy probable que en algunos casos, hayamos sobreanalizado sus acciones y le hayamos dado un significado que quizás no tenían. Pero a pesar de todo esto, es innegable que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo muy especial, algo que trascendió la pantalla y que hasta el día de hoy, sigue generando expectación y curiosidad entre sus fans. Y es que como suele pasar con este tipo de relaciones, la magia que se vivió entre Can y Demet durante el rodaje de Erkenci es difícil de igualar. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos a la fama internacional y convirtiéndolos en un dúo icónico en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, su talento actoral era indiscutible y su belleza era arrebatadora. Todos estos elementos se conjugaron para crear una pareja que se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto el apodo secreto Kusum no hace más que añadir un toque de romanticismo y misterio a esta historia. Es como si fuera un ingrediente secreto que le da un sabor aún más dulce y especial a la relación entre Can y Demet. Es una muestra de cariño, una expresión de afecto, un pequeño gesto que revela la intimidad que compartían. Y aunque no sabemos si Kusum sigue siendo un apodo vigente en su relación, el hecho de que existiera, nos permite soñar con ese amor que trascendió la pantalla y que quizás aún perdura en el corazón de ambos. Y hablando de su relación actual, es importante mencionar que ambos han seguido caminos profesionales separados y que al parecer, han mantenido una relación cordial y amistosa, aunque no han vuelto a trabajar juntos. Can Yaman ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actor, participando en proyectos internacionales y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido brillando en el mundo de la actuación, protagonizando otras series de gran éxito y demostrando su enorme versatilidad como actriz. Pero a pesar de su separación profesional, los fans no han dejado de soñar con una posible reconciliación y continúan siguiendo de cerca cada uno de sus pasos. Y es que la magia que se vivió entre ellos en Erkenci es algo que es difícil de olvidar. Y aunque la realidad pueda ser distinta a nuestros deseos, siempre nos quedará el recuerdo de esa conexión especial, de esas miradas cómplices, de esas sonrisas nerviosas y por supuesto del apodo secreto Kusum, esa joya que nos revela un poco más de la intimidad de esta pareja que tanto amamos. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir este secreto tan especial sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La historia del apodo Kusum es un claro ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden revelar mucho sobre una relación. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos, con emociones y con conexiones profundas que muchas veces no se hacen públicas. Y aunque muchas veces nos quedemos con las ganas de saber más, lo cierto es que es importante respetar la privacidad de nuestros ídolos y valorar los pequeños gestos que nos permiten conocer un poco más sobre ellos.
En resumen, hoy hemos descubierto que Can Yaman habría llamado a Demet Özdemir Kusum, que en turco significa mi pajarito, un apodo lleno de ternura y afecto que revela la conexión especial que ambos compartían. Hemos hablado de la química innegable que existía entre ellos durante el rodaje de Erkencikus, de los rumores que alimentaron la idea de una relación romántica, y de cómo ambos han seguido caminos profesionales separados, pero sin olvidar el cariño que sus fans les profesan. Y hemos aprendido que a veces los pequeños detalles, los apodos secretos y los gestos de cariño, son los que nos permiten descubrir la verdadera esencia de las personas que admiramos. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por su pasión por este tema. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el apodo Kusum? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir hacían una linda pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de esta pareja o que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para que reciban las notificaciones y denle like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más y más contenido para ustedes. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes decirles que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta comunidad, los quiero un montón.